7 de la mañana con 19 minutos. Nuevamente gracias por seguirnos. Pueden hacerlo ustedes también a través de las redes sociales de Ecuador TV y Gama Visión. Tenemos en nuestras manos una copia, nuestro invitado la ha traído, como habíamos anticipado. Se trata de Óscar Ayerbe, presidente de la Asociación de Víctimas del 30 de septiembre. Una copia en nuestras manos, decíamos, del informe reservado de la SENAIN, de la Secretaría Nacional de Inteligencia, que fue el informe, permítame, buen día, preparado por la llamada Comisión del 30S. Efectivamente, este famoso informe se hace evidente cuando se da la conversación famosa entre Carlos Polit, el presidente de la Asamblea Nacional, Pepe Serrano, y se vincula a Carlos Vaca, fiscal general de la Nación. Y ahí todos nos enteramos que existía este famoso informe secreto de la Contraloría General del Estado, que devela con absoluta precisión qué es lo que había pasado con la utilización de fondos públicos y finalmente cómo adulteran documentos. Es el informe de la Contraloría sobre el uso de los recursos. Exactamente. Para la investigación del 30S. Ya vamos a abordar este tema en nuestro diálogo. A manera de antecedente necesario para nuestra audiencia, recordemos lo siguiente: los familiares de las víctimas de la revuelta policial del 30 de septiembre de 2010 dieron su testimonio la semana anterior ante la Comisión del Instituto de la Democracia y los Derechos Humanos. La hermana de Froilán Jiménez, quien murió durante este operativo de rescate del expresidente Rafael Correa, pidió que su caso sea investigado como un delito de lesa humanidad. En septiembre se cumplen 8 años de la muerte de Froilán Jiménez en los exteriores del regimiento Quito. Su hermana Sandra Jiménez denuncia irregularidades en la investigación y que su caso continúa en indagación previa. Que se considere el caso de Froilán como un delito de lesa humanidad y fue asesinado con una bala de calibre 2.23, que es una bala utilizada para situaciones de guerra. Este pedido lo hizo ante la Comisión del Instituto Interamericano para la Democracia y los Derechos Humanos, que llegó al país para escuchar a varios familiares de las víctimas de la revuelta policial que exigen derechos que según ellos han sido vulnerados. Así lo explica Sandra Cortés, hermana del policía fallecido Jacinto Cortés. Encontraron la bala, la llevaban a Colombia a hacer el peritaje y todo, que a los 2 meses nos daban el resultado. Ya son 5 años aproximadamente de la segunda exhumación. Dejó 2 huérfanos. Ellos no reciben la pensión de su padre. Uniformados como Giovanni Lazo, sentenciado a 12 años por magnicidio e intento de asesinato, pidió disculpas por haber formado parte de estas protestas y asegura que muchos de los policías que se entregaron no tuvieron un juicio justo. Fui yo quien me entregué confiando en que la justicia haría lo suyo y podría demostrar mi inocencia. Fui invitado por 3 ocasiones a los cambios de guardia como héroe del 30 de septiembre con el expresidente de la República, donde si yo no pertenecía a la Revolución Ciudadana, no conseguía lo que ellos supuestamente me estaban ofreciendo, lo que era casa. Armando Valladares, quien lidera el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, se comprometió a dar un seguimiento. Les prometo que nosotros vamos a estar con ustedes hasta el final para que se haga justicia. Piden al presidente Lenín Moreno desclasificar la información sobre lo ocurrido durante las movilizaciones y posterior operativo de rescate del exmandatario Rafael Correa en el Hospital de la Policía el 30 de septiembre de 2010. Fanny Lara, Telediario. 7 de la mañana, 23 minutos, como lo dijimos al inicio. Está aquí Óscar Ayerbe, presidente de la Asociación de Víctimas del 30 de septiembre. Nuevamente, bienvenido. Decía usted que tiene la copia completa del informe de la Contraloría General del Estado sobre los gastos que fueron destinados a la Comisión de Investigación del 30S. ¿Qué revela básicamente este informe? Este documento es fiel copia del original, debidamente certificada y notarizada, que fue en su momento entregada al doctor Julio César Trujillo cuando se convocó a los ciudadanos para que denuncien en el proceso de evaluación del fiscal general de la Nación. Copias certificadas de estos documentos también fueron enviados
a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea y finalmente con 128 votos fue destituido Carlos Vaca. Nuevamente le pregunto, ¿qué revela el informe? Este documento revela temas absolutamente vitales, fundamentales para demostrar que hubo un fraude de los hechos y luego posteriormente fraudes procesales para perseguir, acusar y sancionar a inocentes, cientos y miles de afectados como resultado de una gran farsa, un montaje que permitió tratar de convencer interna y externamente que hubo un golpe de Estado. Y se inició entonces un proceso de persecución sistemática en varias instituciones. Lo que ocurrió el 30S. Considero que ya los hechos son absolutamente ¿Pero cómo claros. lo llamarían? No fue golpe de Estado, ¿cómo lo llaman? No, hubo una profunda inconformidad por una ley que afectaba principalmente a miembros de la tropa, de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Esta inconformidad se reflejó en varias reuniones que determinaban que los mandos den explicaciones e información integral y completa, pero luego los hechos se dieron de una manera que, una provocación inaceptable, y yo diría que absolutamente demencial. El propio presidente va a aparecer en el regimiento Quito a provocar a personas que finalmente determinaron hechos absolutamente contundentes que él mismo voluntariamente aparece en el hospital. Ahora, no, yo solo pregunto porque todos fuimos testigos de policías saliendo a las calles, de policías quemando llantas, lo recuerdo perfectamente, policías bloqueando carreteras, es decir, los pájaros disparando las escopetas, el mundo al revés. Eso ocurrió ese día. Y se lo pregunto porque algún grado de responsabilidad tenían los autores de esos hechos. Responsabilidad de tipo institucional, evidentemente nada de eso justificaría lo que ustedes hoy denuncian. Para nada. Es decir, el hecho de que hayan sido forjados, como usted dice, las evidencias. Pero partamos de la base de entender qué fue exactamente lo que ocurrió, al menos hasta que el presidente de la República se hizo presente en el regimiento. Lo que ocurrió exactamente es que producto de estos hechos inicia un proceso de persecución que afecta a miles de personas y que finalmente el país se entera abrumado y asombrado que este documento reservado determina con precisión que se usaron fondos públicos para adulterar evidencias, presentar falsos testigos y forjar una persecución para tratar demencialmente de probar un hecho que nunca aconteció. Por eso es que nosotros, no solamente cuando manifestamos públicamente en la marcha del 9 de mayo nuestro apoyo al Consejo de Participación Ciudadana, entregamos a ese organismo un pedido de exhorto de amnistía general. Y hoy, a las 10 de la mañana, vamos a presentar al Pleno del Consejo de la Judicatura una petición formal para que este organismo jurisdiccional investigue a profundidad, con seriedad, en el debido proceso, para que jueces y fiscales respondan por sus actos y se determine en este debido proceso que aquellos que persiguieron a inocentes y les pusieron a la cárcel sean sancionados. No es posible, por ejemplo, que el caso de Giovanni Lazo, ¿no?, que forjaron evidencias y videos, finalmente fue sancionado. Rápidamente, narrenos en 14 el caso segundos, de dos hechos distintos los juntan para argumentar que él estuvo presente haciendo algo que él nunca lo hizo. De tal manera que con esa forjada evidencia le condenaron por magnicidio a 12 años de prisión. Hay que recordar que empezaron todos estos fiscales acusando de intento de golpe de Estado, intento contra la seguridad del Estado, sabotaje, delitos de magnicidio, obstrucción de servicios públicos, y cuando ya no tenían de qué acusarles, finalmente en las propias instituciones les sacaron de sus funciones y los destituyeron por acusaciones por mala conducta. Es decir, iban avanzando en una agresión que duró 8 años
y que hasta el día de hoy existen expedientes en marcha en indagación fiscal, instrucción fiscal, juicios de primera instancia, segunda instancia, en casación y hasta en el Tribunal Constitucional. Hemos visto su recorrido político, entre paréntesis, y no entendemos por qué razón usted está al frente de esto. ¿En qué momento se vincula usted con esta Asociación de Víctimas del 30S? Con este informe, porque muchos de las personas vinculadas en esto, un buen día, luego de obtener el original, notarizarlo y entregarlo a Julio César Trujillo y a la Comisión de Participación Ciudadana, tomamos la decisión de reunirnos y finalmente víctimas del 30S, que son militares, policías y civiles, nos organizamos para defender. ¿Usted es una víctima del 30S? Nosotros somos... ¿Quiénes somos nosotros? Disculpe. Nosotros somos muchos de los que durante 10 años fuimos perseguidos por el correísmo y que en mi caso personal, si usted tiene el tiempo necesario, lea el informe de evaluación del Consejo de Participación Ciudadana que permitió destituir al Consejo de la Judicatura y ahí encontrará el nombre de Óscar Ayerbe. Lea usted el lo informe. que no comprendo es su relación, su vinculación con el tema del 30S. ¿Viene de qué? Surge y deviene de esta participación ciudadana en la que todos estamos obligados. El 30S nos afectó a todos, a toda la sociedad. Esto es algo que debemos confrontarlo juntos. No puede haber nunca más un 30S que vulnere los derechos humanos, persiga a inocentes y termina toda la sociedad involucrada. ¿Recuerda usted cuando Rafael Correa, el primer aniversario del 30S en el 2011, festejaron con aspavientos y luego cada año le iban mintiendo al país que aquí renacía la democracia en el sustento de una gran falsa que determinó tratar de convencer a los ecuatorianos de hechos que jamás acontecieron y persiguieron y destruyeron a familias en todo el país. Permítame, hablando de hechos que acontecieron, recordamos que ese día también se anunció la toma por parte de efectivos de la Fuerza Aérea, la toma del aeropuerto Mariscal Sucre, de un evento con el que plegaban a las demandas y a la protesta de los policías en el regimiento Quito. ¿Esta asociación de víctimas del 30 de septiembre también involucra a los efectivos de la Fuerza Aérea que estuvieron implicados en ello? Le voy a comentar un hecho concreto. El 22 de mayo juzgaron a Luis Durán de la Fuerza Aérea y al policía Damisela por el delito de obstrucción de servicios públicos en los acontecimientos del aeropuerto de Quito. Y los jueces los declararon inocentes a los dos. Pero curiosamente eran parte de un grupo mayor de 52 miembros de la Fuerza Aérea y de 14 miembros de la Policía Nacional, que en primera instancia todos fueron declarados culpables. Cuando suben en apelación del delito de obstrucción de servicios públicos y fueron condenados a 1 año de prisión. Cuando suben en apelación, 2 de ellos no asisten a la audiencia, los que luego fueron declarados inocentes, y se ratificó, es decir, negaron la apelación, fueron sancionados, ratificados en la sentencia de 1 año. Suben a casación, y en casación había una gran dicotomía. ¿Cómo es que 51 miembros de la Fuerza Aérea, 13 miembros de la policía, llegan a casación como culpables y 2 del mismo grupo en la instancia inferior eran ya inocentes? Por eso es que en la sentencia el juez Iván Saquicela de la Corte Nacional, que era el ponente de la causa, los declaró libres a todos. ¿Cuántas personas están involucradas o pertenecen a la Asociación de Víctimas del 30 de septiembre? Bueno, todo este conglomerado ciudadano tiene una apertura integral global de las víctimas del 30S y participan todos aquellos
que fueron judicializados y perseguidos en el proceso. ¿Cuántos? De tal manera que en este momento estamos preparando la entrega del formulario y del documento oficial de investigación en la que se está adjuntando los casos individuales de cada uno de ellos y además los nombres de los fiscales y los jueces que deben ser investigados. Son cientos de casos. Solamente en este momento, más de 100 casos entre miembros de la Policía y Fuerza Aérea están todavía en procesos de tercera instancia y hasta del Tribunal Constitucional. Si me permite, da la impresión de que en todos los hechos, y lo sabemos quienes de alguna manera fuimos testigos de aquello, los hechos implican distintos grados de responsabilidad en sus autores, en los involucrados, en los implicados. En este momento, sin embargo, esta asociación está procurando una amnistía general. ¿No cabría en realidad una suerte de comisión de la verdad que defina y determine quién hizo qué exactamente en esa ocasión? El hecho es falso, el origen es perverso y por lo tanto cabe ahora que la Asamblea Nacional aboque conocimiento del caso y en derecho haga lo que tiene que hacer, limpiarle al país de este atropello mayúsculo, de este delito lesa humanidad que afectó a miles de ecuatorianos, a la sociedad entera. No se puede justificar por ninguna causa que una sola persona inocente haya sido perseguida y por lo tanto amerita que en este caso la Asamblea Nacional de la amnistía general. La próxima semana tendremos ya una reunión formal con la presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, y hemos mantenido reuniones con miembros del CAL y miembros de la Asamblea Nacional, y le pediremos al presidente Lenín Moreno nos reciba para tratar este caso. Es absolutamente necesario, indispensable, que los organismos del Estado, el Consejo de Participación Ciudadana, el Consejo de la Judicatura, la Fiscalía General del Estado, la Asamblea Nacional, el Presidente de la República, finalmente le den una respuesta positiva, final, terminante. Nunca más 30S en el Ecuador, nunca más perseguidos políticos, nunca más inocentes. Permítame, sancionados. ¿Esta amnistía va de la mano con las demandas que apuntan a la búsqueda de reparación económica para algunas de las víctimas? No sé si para todas. Muchos de estos casos amerita reparación integral. Por ejemplo, el caso de Giovanni Lazo, que acaba de salir libre con prelibertad de la cárcel 4. Le condenaron a 12 años de prisión. Él la próxima semana va a presentar con su abogado, Carlos González, un recurso extraordinario de revisión para que se analice en profundidad este tema. Y en el debido proceso, la Corte Nacional, los jueces que aboquen conocimiento de la causa, deberán darle una respuesta jurídica al país. ¿Y usted, como dirigente de esta asociación de víctimas, va a buscar que esa reparación se haga extensiva a todos quienes en este momento son parte de la nómina de esta asociación de víctimas? Todos, sin exclusión, que amerite la reparación, así debe hacerse. Son las 7 de la mañana con 38 minutos. Gracias por estar aquí, Óscar Ayerbe, presidente de la Asociación de Víctimas del 30 de septiembre. Cuando regresemos, luego de breve pausa, Carlos Montero, periodista y productor argentino, una figura familiar para todos en las pantallas de televisión a través de la señal de la CNN, estará aquí en Primera Impresión hablando de un muy interesante proyecto de comunicación.